intervención del señor general Jorge Mora Rangel. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial al señor general Ruiz, presidente nacional de ACORE, a los distinguidos panelistas que nos acompañan y a todas las damas y oficiales e invitados presentes a este evento tan importante. Para mí es un motivo muy especial poder compartir con ustedes la experiencia de hacer parte del equipo de gobierno que está en el proceso de fin del conflicto con las FARC en La Habana. Mi condición de militar y de general de la República y las convicciones y las ideas y todo lo que fue la vida institucional durante muchos años son las mismas convicciones y las mismas ideas y las mismas posiciones que hoy me acompañan en La Habana. Y ayer comentaba con algún oficial, todos los días cuando yo me siento en la mesa de conversaciones en La Habana, lo hago vistiendo el camuflado en el alma, en la mente y en el corazón. Jamás podremos olvidar a nuestros soldados. De hecho, que cualquier participación de uno de los miembros del equipo se hace guardando la discrecionalidad y de la reserva propia que hay que tener en un proceso de esta magnitud. El proceso como tal pues obedece a una decisión política del gobernante. Seguramente si a los militares nos hicieran esa pregunta de tomar la decisión, nuestra recomendación o nuestra decisión sería otra. Pero como estamos frente a una decisión política autónoma del gobernante, pues así tenemos que entenderla. Y yo creo que así lo hemos hecho a través de todos estos años de conflicto que hemos tenido que sufrir. A través de la historia del conflicto con las FARC, mal contado, llevamos 5 oportunidades de procesos con las FARC. 5. El presidente Belisario, después Caracas, después Tlaxcala, después el Caguán, y ahora estamos en la 5ª oportunidad. Y yo creo que es la última oportunidad que tienen los colombianos y especialmente las FARC. Es la última oportunidad que tienen las FARC para llegar a un fin del conflicto dentro de un proceso de negociaciones. Lo que estamos haciendo en La Habana es buscando el fin del conflicto con las FARC. Aquí hay que tener mucha certeza y mucha claridad. El día que se firme algún documento con las FARC en La Habana, ese día no llegamos a la paz, llegamos al fin del conflicto. La paz todavía se demora mucho y a lo mejor varios de nosotros no la veremos. Estamos buscando el fin del conflicto con las FARC. Es un paso muy importante para llegar a la paz, pero no será la paz. La paz todavía se demora. Lo que nosotros estamos buscando en La Habana es que las FARC como organización armada desaparezca. En eso tenemos absoluta claridad. Las FARC como organización armada tienen que desaparecer. ¿Y qué significa que las FARC como organización armada desaparezcan? Pues sencillamente que no podrán utilizar más las armas, que no habrán más armas en manos de las FARC, que no habrán más amenazas, ni más secuestros, ni más extorsión, ni más niños secuestrados, que no podrán continuar inmersos en la minería ilegal ni en el narcotráfico,
y no más acciones terroristas contra la población civil ni contra la infraestructura nacional. Y algo muy importante, el día que firmen los acuerdos tendrán que olvidarse para toda su vida de la famosa teoría del empleo de todas las formas de lucha. Eso significa llegar al fin del conflicto para las FARC. Todas estas acciones que tendrán que ponerle fin, las FARC las justifican como una forma de lucha, pero todas esas acciones el pueblo colombiano las rechaza absolutamente y no podrán jamás ser aceptadas por el pueblo colombiano. Total de que esa es la misión que nosotros estamos buscando en La Habana, y eso es lo que queremos, que las FARC lleguen el día que firmen los acuerdos. Pero si las FARC dejan de ser un movimiento armado, pues lo que también tenemos certeza es que se constituirán o se convertirán en un partido o en un movimiento político. Es lo lógico, es lo que ha pasado normalmente en un fin de conflicto, cuando un movimiento guerrillero se desarma, pone fin al conflicto y deja las armas para constituir una organización o un partido político. Y eso es lo que esperamos, eso es lo que queremos cuando se firme el acuerdo con las FARC. ¿Y eso qué significa? Eso significa que las FARC iniciarían a ser parte del sistema democrático que combatieron. En ese momento, a partir de esa firma, las FARC se constituirán en una organización política que se incorporará al sistema democrático que ellos combatían. Y pasarán a la legalidad, y serán un movimiento legal dentro de la vida normal de los colombianos. Y tendrán que respetar la Constitución, la legislación colombiana que antes desconocían y combatían, y que tendrán que ser un partido político sin prebendas, sin privilegios, como los tradicionales en la vida política nacional. Un partido político que se gane sus simpatizantes por la fuerza de sus ideas, pero no por la imposición y la amenaza, porque jamás los colombianos le aceptaremos que quieran hacer política como lo están haciendo hoy con armas en la mano. Un partido político que haga parte del sistema político colombiano dentro de la austeridad y transparencia en sus finanzas. Todo eso significa que lo que son ellos hoy, estando en la ilegalidad, mañana tendrán que hacer las cosas como los colombianos exigen a cualquier colombiano, dentro de la legalidad y dentro del sistema legítimo colombiano. Es la única forma, son las condiciones que la sociedad colombiana y el sistema al cual ingresa le imponen, le exigen, y son las únicas condiciones que serán aceptadas por los colombianos. Las FARC deben seriamente pensar y decidir si dan el paso definitivo. Salir de la ilegalidad y entrar a ser parte de la Colombia que todos estamos buscando y esperamos. Es un giro de 180 grados que deben dar. Y si lo dan, y si es así, serán bienvenidos a la sociedad colombiana. Nadie le está pidiendo a las FARC que cambien o que renuncien sus ideas políticas. Eso no se le está pidiendo. Pero si están dispuestas al cambio, serán bienvenidas. Y no hay absolutamente ninguna otra forma que los colombianos le acepten a la FARC. Ninguna otra. Solamente dentro de la legalidad, dentro de la Constitución, dentro de las leyes.
haciendo parte de la sociedad colombiana como cualquier ciudadano común y corriente. Algunos temas de interés sobre el motivo de esta reunión. El cese unilateral de fuego y de hostilidades. Durante este proceso que ya vamos a completar 3 años, el acuerdo que se firmó con las FARC, aquí lo tengo, se firmó el 26 de agosto. 26 de agosto se firmó el acuerdo con las FARC. O sea que ahorita, dentro de unos días, vamos a completar 3 años con las FARC. Durante estos 3 años, en varias ocasiones, en varias oportunidades, las FARC han decretado el cese unilateral. Pero me voy a referir a la oportunidad de diciembre del 2014, cuando las FARC decretaron el cese unilateral de fuego y hostilidades. Y hostilidades. Es un término que puede entenderse como todas aquellas acciones que afectan la población civil y sus recursos. Y en diciembre decretaron el cese unilateral de fuego y de hostilidades. Pero en diciembre, por primera vez, nos pusieron unas condiciones. Primero, que era indefinido, según las FARC. Segundo, que ellos decretaban una verificación. Y tercero, que si el ejército los atacaba, se terminaba el cese de fuego unilateral. En esa ocasión, el señor presidente de la República le dijo a los colombianos que era como una rosa llena de espinas, y se refería precisamente a las condicionalidades que puso las FARC. Condicionalidades, todas ellas muy peligrosas. Y se acabó el cese unilateral cuando pasó lo de Buenos Aires. Se rompió. Y esa es la situación y la circunstancia que me lleva a mí a hacer un planteamiento personal, que lo hago a título personal. Y entonces viene la situación del cese bilateral de fuego y hostilidades, que es lo que está pactado en el acuerdo. En el punto 3 del acuerdo dice: cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Eso es lo que dice el acuerdo. Y más adelante en el acuerdo dice: la firma del acuerdo final inicia este proceso. O sea que el cese de fuego bilateral y definitivo que se está acordando en La Habana es para ponerlo en ejecución cuando se firmen los acuerdos. Y aquí yo quiero que tengamos la absoluta claridad para evitar confusiones en esos términos que estamos manejando nosotros en este momento. Allá en La Habana hay una comisión de generales. Está el general Flores y 5 generales con un almirante que hacen parte de ese equipo, más otro grupo de oficiales de todas las fuerzas. Hay generales del ejército, de la armada, un almirante de la armada, general de la fuerza aérea y general de la policía. Están todas las fuerzas representadas y es una comisión que dirige el señor general Flores. Esa comisión lleva desde el mes de marzo asistiendo a todos los ciclos que hemos desarrollado en La Habana, sentado con un grupo de las FARC también allá, discutiendo cómo sería esa figura del cese bilateral y definitivo y de hostilidades, para ponerla en ejecución al final de los acuerdos, cuando se firmen los acuerdos.
Lo que está el general Flores y su comisión hablando con las FARC es para ponerlo en ejecución al fin de los acuerdos. Quiero insistir una, dos y muchas veces, porque eso sería el fin del conflicto, el fin de la guerra. Y es lógico que si queremos ponerle fin a la guerra, fin al conflicto, tendremos que entrar dentro de ese proceso del cese bilateral. Y ese proceso avanza. Yo no digo que esté finalizado, pero sí está avanzando. Yo no sé cuánto se puedan demorar, pero lo cierto es que llevan ya prácticamente 3 meses o más sentados hablando todos los días sobre cómo sería la forma de ese cese de fuego bilateral. Pero entonces, a partir del 20 de julio, las FARC nuevamente decretan el cese unilateral de fuego. Yo tengo un concepto personal. A mí me preocupa el cese unilateral de fuego. Me preocupa por varias circunstancias. Me preocupa en primera instancia por la unilateralidad. Pues es una decisión de las FARC, de ellos, de suspender el fuego, el cese al fuego, unilateral. Entre otras cosas, lo que quedó en un comunicado conjunto que se leyó hace unos días allá en La Habana, dice textualmente: las FARC, como medida de desescalamiento, mantendrá la suspensión unilateral de todo tipo de acciones ofensivas. De todo tipo de acciones ofensivas. Entonces, aquí, como está escrito, no se está hablando del cese unilateral ni de hostilidades. Las FARC hablaron de acciones ofensivas, pero para ellos, acciones ofensivas abarcan el fuego y las hostilidades, según dicen ellos. Entonces, me preocupa la unilateralidad de esa figura. Me preocupa la intención de imponer la unilateralidad del fuego, de imponerla al otro lado. Me preocupa la indefinición de la figura. Me preocupa que eso se constituye como en una zona gris, especialmente para los hombres de nuestras fuerzas. Porque en el terreno, ¿cómo nos imaginamos manejar esa unilateralidad? Que el ejército no se mueva, que el ejército no actúe, que el ejército no haga acciones ofensivas, que las fuerzas militares no actúen o la policía. Por eso esa preocupación de la unilateralidad de esa figura. Sin embargo, en el comunicado conjunto, aceptado por las FARC también, dice lo siguiente: en todo caso, el gobierno nacional y sus instituciones, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, continuarán garantizando la protección de todos los colombianos y el cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional. Y siguen algunas otras partes de las obligaciones que tienen nuestras instituciones. Me preocupa en la unilateralidad también el concepto de que supuestamente hay una exigencia o una obligación de ser aceptado esa unilateralidad por la contraparte. Eso me preocupa. Y todas estas preocupaciones llevan a que esa figura sea una figura inestable, que en cualquier momento puede pasar un hecho que acabe con esa famosa unilateralidad. Y como yo he oído en varias ocasiones en estos días, un fracaso en esta figura en que estamos nosotros, del cese de fuego unilateral, sería un peligro extremo para el proceso.
Por eso me preocupa esa figura de la unilateralidad. Y por eso entonces surge una decisión del gobierno nacional hablando del tema del desescalamiento. Frente a la figura de la unilateralidad de las FARC, vino una figura que hemos denominado desescalamiento. En las teorías de la guerra hablamos del escalamiento de la guerra, y normalmente cuando se presentan diferencias, intereses, enfrentamientos, conflictos entre vecinos, entre países, entre fuerzas, esa situación de conflicto o de diferencia se va escalando, va subiendo hasta que estalla la guerra. Y entonces ahora estamos nosotros manejando la figura del desescalamiento. O sea, escalamos y ahora desescalamos, bajamos. Y supuestamente entonces quiere decir o significa que hay que bajarle el ritmo, la presión a la guerra, al conflicto. Y en aras del manejo de esa situación, el gobierno nacional tomó la decisión de suspender los bombardeos, figura que ya se había hecho en el cese de fuego anterior. La suspensión de bombardeos es uno de los elementos de la guerra que utilizan nuestras fuerzas. Un elemento muy importante, pero muy importante. Y las FARC allá, en sus intenciones y en sus decisiones, deben saber y deben darle la importancia que significa la decisión que tomó el gobierno nacional de suspender los bombardeos. Es la única suspensión que en este momento ha ordenado el gobierno nacional. No hay ninguna otra suspensión. Las fuerzas todas deben estar actuando con toda su capacidad, con toda su eficiencia, con toda su eficacia, con toda su contundencia. Y entonces surge aquí una opinión y una posición que, vuelvo, insisto, personal. Es personal. Ante esa unilateralidad del cese unilateral, ante los peligros del cese unilateral, ante esa zona gris e indefinida del cese unilateral, porque su mismo nombre lo dice, es de una sola parte, se supone que la otra está actuando, y esa figura es supremamente indefinida y peligrosa. Y ante esa figura, yo personalmente prefiero la figura del cese bilateral, porque el cese bilateral conlleva la concentración de las FARC, conlleva la concentración de las FARC, y todo será definido y habrán unas reglas de juego definidas, contrario a lo que estamos ahorita, que es la indefinición. Además, el tiempo, en esta figura que estamos en este momento, el tiempo, cada día estamos corriendo el riesgo que sucede un hecho que dé al traste con esa decisión y poniendo en riesgo y en peligro el proceso. Si se logra cambiar el cese unilateral por el cese bilateral, tendrá que presentarse la concentración de las FARC y tendrá que tomarse un dispositivo de seguridad de las fuerzas, y fuera de lo que haya de esos puntos, las fuerzas podrán utilizar todo su poderío, toda su capacidad contra lo que esté por fuera de ahí, pero será definido. El problema es que en este momento estamos corriendo en todo el territorio nacional, porque las FARC están en sus sitios donde están haciendo, yo no creo que estén sembrando lechugas, haciendo lo que ellos hacen como organización armada, y ese es el peligro del cese unilateral.
Por eso, para mí, para el general Mora, a cambio de la unilateralidad, es mejor la bilateralidad con la concentración de los grupos guerrilleros y la definición de las reglas. Esa es mi posición personal. Pero hablando un poquito de lo que están haciendo los generales allá, y simplemente sin entrar en detalle, porque yo no puedo hablar en sí de lo que han avanzado o no hayan avanzado, de lo que hayan logrado, lo que no hayan logrado, o cuál es la posición de las FARC, o cuál es la posición del gobierno ahí, de eso yo no puedo hablar, pero en forma esquemática, lo que busca esa comisión de fin del conflicto es que haya una concentración de las FARC, que haya una entrega de las armas o dejación, llámenla como la quieran llamar. Las FARC no aceptan el término entrega. Personalmente yo hablo siempre de entrega de las armas, así no les guste a las FARC. Ellos hablan de la dejación de las armas, pero formas y figuras hay muchas. Lo único cierto es que los colombianos, lo único que aceptan es que las armas estén ahí y se destruyan y desaparezcan, y las FARC no puedan volver a partir de ese momento tener una sola arma en sus manos. Y con el proceso esquemático de la entrega viene la desmovilización de las FARC. En el equipo del general Flores hay un asesor muy importante que ha participado en 20 o 30 procesos de fin del conflicto, y yo estaba hablando con ese experto y le pregunté, le dije yo, explíqueme el término desmovilización. ¿Cómo ha sido la desmovilización en los procesos, en los procesos de los últimos 30, 40 años? Y me decía este experto, no hay proceso de fin de un conflicto que no lleve implícita la desmovilización. Absolutamente todos los procesos de fin del conflicto llevan implícita la desmovilización. La única parte donde no se ha presentado desmovilización es en aquellas circunstancias donde los movimientos guerrilleros o subversivos o revolucionarios o como se quieran llamar han triunfado y entonces pasaron a ser gobierno. Es la única forma. De resto, después de la entrega de armas viene la desmovilización y después viene la reintegración, donde cada una de las personas que hacen parte de la organización se van para donde se quieran ir, a estudiar, a vivir con su mujer, a vivir con su papá y su mamá, a trabajar en una empresa, en fin, es la reintegración del movimiento a la sociedad. Eso es, en términos generales, lo que implica lo que las dos comisiones están tratando de llegar a un acuerdo. Algunas conclusiones a esta referencia muy general que he hecho hasta ahora. Es cierto que el país necesita estar seguro que el proceso sí avanza a un puerto seguro. El país necesita saber eso. Pero simultáneamente el tiempo se está constituyendo en un peligro para el proceso. Y eso es de simple lógica y lo estamos viendo cuando le preguntan a los colombianos sobre el proceso. No tengo la menor duda, estamos con la FARC en el proceso por lo que nuestros soldados y policías han hecho en el campo de combate, por su entrega y por su sacrificio. Y aquí nuevamente, como lo hago siempre, aprovecho para decirle a los colombianos que los hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares y de nuestra Policía Nacional nos salvaron del peligro y del propósito y de los objetivos de las FARC, que era la toma del poder por las armas. Y quienes evitaron ese propósito y ese objetivo
fueron nuestros soldados y fueron nuestros policías. Y eso no se le podrá olvidar jamás a los colombianos, ni podrá desaparecer jamás de la historia de Colombia. Llevamos 3 años en el proceso, sentados con las FARC, y yo debo decir con mucha sinceridad que observo que las FARC han tomado la decisión de ponerle fin al conflicto. Yo creo eso. Pero no darán el paso, no darán ese paso definitivo hasta que no se defina en el proceso el tema de la justicia, el tema del fin del conflicto, que es lo que está haciendo el general Flores allá, el tema de la seguridad, que es una comisión que está dirigiendo el general Naranjo para mirar a ver qué esquema de seguridad debe tener las FARC, como lo tuvo el M-19 y como lo tuvo las FARC también en su momento, y como lo han tenido todos los movimientos que se han reintegrado. Un sistema de seguridad controlado por el Estado, no como el error que tuvimos en otras épocas, donde cada uno de esos miembros andaba con una escolta de sus propios grupos, con armamento que no se sabía ni el nombre de la persona ni el armamento que llevaban, porque era secreto y reservado. Lo que se busca ahora es que haya un sistema de seguridad controlado y regido por las normas, por la Constitución de los colombianos. Lógicamente que para llegar al fin del conflicto, para dar ese paso que se debe dar, ellos, las FARC, tratarán de alcanzar, de concretar, de lograr sus varias y diferentes aspiraciones que le representen ventajas o conveniencias. Y es lógico que ellos están sentados ahí para mirar a ver qué pueden lograr. Y en el equipo de gobierno es una situación que tenemos absoluta claridad, que la ingenuidad por parte del equipo de gobierno no puede estar presente para saber que las FARC como organización aspiran a algunas circunstancias o ventajas que los colombianos no le van a aceptar. Las FARC deben tener bien presentes que la sociedad, que el pueblo, que los colombianos no le aceptarán bajo ningún aspecto que pretendan hacer política actuando bajo el concepto del empleo de todas las formas de lucha que han utilizado durante 50 años. Pero a partir de la firma del acuerdo tendrán que olvidarse por completo que podrán continuar utilizando el sistema que han utilizado hasta hoy. Si están decididos a cambiar totalmente, bienvenidos. Si no, es mejor que se definan, y perderían la última oportunidad de llegar al fin del conflicto mediante un proceso de conversaciones. Aspiro que al llegar a los 4 meses que se acordaron en el último documento conjunto que se firmó, el país reciba noticias definidas, concretas, responsables y aceptables. Al final, no es la mesa de La Habana quien decida el futuro del proceso, el futuro del fin del conflicto. El futuro del fin del conflicto no se decide en La Habana, se decide en Bogotá, y lo deciden los colombianos, no el equipo que está allá sentado con las FARC. Y ahí hay que tener mucha certeza cuando hablamos, creyendo que allá en La Habana vamos a decidir el futuro de Colombia. El futuro de Colombia lo deciden los colombianos aquí en Bogotá, en Colombia.
Quiero asegurarles a ustedes, para finalizar, que estamos en La Habana con la convicción de preservar y fortalecer nuestra democracia. Que estamos en La Habana para fortalecer la institucionalidad, la sociedad y de todos nosotros como nación. No estamos para debilitar o para restar. Estamos en el proceso para sumar por una mejor Colombia. Y todos estos compromisos son superiores, absolutamente superiores a los intereses, a las exigencias o a las conveniencias de las FARC. Muchas gracias.